Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Cerramos como cada viernes nuestro programa de Más de Uno en Onda Cero con el doctor Camilo y con el tema, viéndolo, vamos, viene perfectamente hilado porque estábamos hablando del Mundial y estamos viendo, ¿no?, como en estos últimos años han sucedido varios casos de muerte súbita en gente adulta pero con edad joven, entre los 30, 45, incluso 50 años. Claro, es que mira, en deporte hay una cosa que se llama la muerte súbita, que es cuando tú sabes que estás en un campeonato y el que pierde muere y se va del campeonato. Pero no es la muerte súbita que nos interesa en este momento, ¿sí? De hecho, las canciones que he traído hoy, todas son canciones que están inspiradas en la muerte súbita de alguien, ¿sí? Esta que sonaba al comienzo, que es un tango argentino cantado por Andrés Calamaro, pero que originalmente es de Carlos Gardel, ¿sí? Estaba inspirado en eso, la muerte súbita de una persona querida en aquella época, que no sé quién sería. Pero en el deporte, la muerte súbita en el deporte es muy llamativa. No es tan frecuente como nos hace creer la prensa. ¿Por qué? Pues porque la muerte súbita en el deporte tiene mucho impacto mediático. Entonces se difunde mucho cada vez que ocurre alguna cosa por el estilo. Entonces, claro, te da la sensación de que es un evento que ocurre frecuentemente, pero no es tan frecuente. Ahora, la muerte súbita, en términos generales, es un fallecimiento repentino e inesperado de alguien que aparentemente goza de buena salud. Ahora, las definiciones, tú sabes, es que las definiciones son Sí, pues chunguísimas. eso es. Porque mira, la muerte súbita definida médicamente es una parada cardíaca, aunque ya te digo yo que todo el mundo finalmente se va a morir de una parada cardíaca, sea la que sea la causa. En el certificado de defunción los médicos están muy mal enseñados y ponen causa última, parada cardíaca. Pues es que a todo el mundo se te va a parar el corazón cuando te mueres. O sea que esa no es la... Pero es una parada cardíaca que aparece de manera abrupta, generalmente desde el inicio de los síntomas hasta cumplir una hora. La otra es, claro, ahí te dice el inicio de los síntomas, pero ahí tenemos dos patas que le cogían al gato. Por un lado, ¿alguien se dio cuenta de los síntomas, incluyendo el posible difunto futuro? Pues parece ser que no. Pero la otra es que hay veces que no da síntoma ninguno. Y entonces de pronto tú estás bien y de pronto haces y quedas ahí como un pajarito, sin derecho al rezongue. ¿Ves? Y eso en una persona que aparentemente estaba de buena salud. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está la pega? Pues que eso puede pasar en cualquier sitio, a cualquier hora, en cualquier momento, teóricamente sin aviso previo. ¿Sí? Y que solamente la reacción efectiva que se haga en ese momento puede significar que esa persona finalmente muera o se rescate. Esa es otra jodienda. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la tasa de supervivencia de la muerte súbita a cualquier edad es baja. ¿Sí? En España, solamente el 8% de las personas que tienen un ataque de estos se recuperan. Estamos muy por debajo del resto de Europa, porque en el resto de Europa la tasa media es del 16%. El doble. El doble. Y tú dices, ¿por qué? Pues por dos razones muy sencillas. La primera, porque la gente no está entrenada. En muchos países europeos, por ejemplo, mis nietas mayores viven en los Países Bajos y allá lo de hacer RCP, cursos, ¿no?, de RCP es mandatorio. Así como a los 4 años de edad que entras al cole, ¿sí?, tienes que saber montar en bicicleta y a los 6 tener un certificado de que sabes nadar, ¿sí?, tienes que también haber hecho los cursos de RCP. Pero para todo el mundo, eso ya no es de que, sí, mira qué interesante, ay, no, a mí no me gusta, ay, qué pereza, esto. No, o aprendes o aprendes. Pero la otra es que se necesita que haya desfibriladores automáticos a disposición, que estén cerca de ti, ¿sí? Y en España adolecemos que todavía faltan poner muchos desfibriladores automáticos. La otra es que muchas veces tú, como estás, por ejemplo, en la estación de Renfe, sabes que hay un desfibrilador automático, pero tú llegas y dices, ¿pero dónde coño? ¿No? Entonces, mientras lo averiguan, lo traen y toda la cosa, son minutos muy importantes.
Por cada minuto que te demores en iniciar la recuperación del paciente, estás perdiendo un 10% de probabilidades de recuperarlo. No Sí. es poco, no es poco. Ahora, la muerte súbita la vamos a dividir en 3 grupos, de los cuales 2 pocos nos van a interesar en esta charla, que son la muerte súbita del lactante. ¿Sí? Es una cosa que es una situación muy característica, se da en bebés menores de 1 año, normalmente se mueren mientras están durmiendo y no tenemos ni pajolera idea de por qué pasa. Hay 1000 teorías. El bebé no está desarrollado neurológicamente, su aparato respiratorio no es suficiente, la posición que es incómoda para poder respirar y otros etcétera. ¿Sí? De cuando nacieron mis hijas a cuando han nacido mis nietas, la posición para dormir de los bebés ha cambiado radicalmente, de estar de medio lado, de para arriba, en la posición de la ranita, estar acostados hacia abajo. Hemos vuelto otra vez a que hay que dormir de para arriba. Pero en realidad no sabemos exactamente por qué pasa esto. Y la muerte súbita de la persona mayor, estamos hablando de personas de 65, 70, 80 o más años, ¿sí? Pues la mayoría de las veces se atribuye simplemente a un efecto de la edad. Por ejemplo, a mi madre le pasó, ella tenía 95, un día hicieron la ronda en la residencia de mayores y patamón, se la encontraron ahí, 0 pollitos. Entonces, ¿qué dice todo el mundo? Dice, hombre, es que estaba muy mayor la pobre, pues también es cierto que también tiene derecho y todo eso. Y normalmente la cosa queda ahí, porque puede pasar perfectamente. Normalmente eso es porque o el corazón entra en una insuficiencia cardíaca súbita por la edad, o hace una isquemia cardíaca también por efecto de la edad, o te pasa algo aquí en la unidad sellada y el cerebro deja de funcionar y por lo tanto no respiras más, o no, el corazón no te va, y te mueres. O si tienes enfermedades previas que pudiesen justificar la situación, eres un cardiópata, un hipertenso, un diabético, pues dicen, pues es que mira, te pasó, pues porque tenía que pasarle, complicaciones de las enfermedades, los kilómetros, la edad, es que eso es lo que toca pasar y no lo tenemos que aguantar. Pepe, ponnos otra canción súbitamente. Sí, porque como esa es la idea, hemos hablado de muerte de mayores, pues esta es María Calas cantando La Mama Morta. Bueno, la traducción creo que ha quedado Facilita. bastante clara. Justo te preguntaba antes de empezar el directo, esta sección, hablando del tema de la muerte súbita, de cómo lo que comentabas, de la difusión de los medios, ¿no? Cuando sucede esto en grandes recintos, más allá de los jugadores, que parece que eso sí que es cierto que se ha frenado, o por lo menos no hay tantos casos. Quizá el más sonado es el de Eriksen, que ahora tiene un marcapasos en ahí. su corazón y que Bueno, gracias en realidad es un eso, el desfibrilador desfibrilador automático, perdón, que gracias a él Ya hemos llorado mucho con María Calas. Volvamos al trullo, se dice. que gracias a él, pues otra vez tuvo un episodio hace unos días. ¿Tú nos has mantenido abiertos todo este tiempo? Mira, qué tramposo el Pepe, ¿no? Pero bueno, después de la mamá morta, pues eso. Pero era por eso, porque habíamos hablado de la gente mayor. Pero lo que tú dices es muy cierto. Mira, el problema no está en que un deportista de alto nivel, digamos un jugador del Real Madrid, del Barcelona, entonces, ¿sí? Se les pase de pronto una enfermedad cardíaca congénita o una enfermedad cardíaca oculta. Ese no es el problema. El problema es que todos los otros deportistas que no sean de alto nivel normalmente no tienen un seguimiento y un control médico o cardiológico que les permita hacer ese tipo de seguimiento. Ahora, tú hazte una idea muy simple. El 90% de los problemas que producen una muerte súbita en un hombre joven, ¿sí? Vamos a hablar de personas que están por debajo de los 50 años de edad, 35 años de edad, ¿sí?
Pues el 90% es un problema de una arritmia cardíaca. Su corazón latía perfectamente y de pronto por cualquier cosa entra en arritmia, es decir, pierde el paso y ese pierde el paso puede convertirse en una cosa que se llama una fibrilación. Para que se entienda, el corazón al latir hace esto, ¿no? Así, con todos los deditos al unísono. Pero cuando estás en fibrilación hace, parece como si estuviera lleno de lombricitas que al mismo tiempo todas están corriendo para distintos lugares, con lo cual el trabajo del corazón deja de ser eficiente y no bombea efectivamente la sangre para todo el cuerpo. Ahora, cuando eso ocurre, pues, y la sangre deja de circular, pues en pocos segundos el cerebro pierde el contacto con la realidad por la falta de oxigenación, caes al suelo desmayado y si no hay alguien que vuelva a poner orden en eso, mueres. ¿Sí? Pero el punto está en que no es la única causa. Es tal vez, digamos, la más frecuente o la más llamativa o la más importante. Pero hay otras causas de muerte súbita en el adulto joven que son igualmente importantes y que es así muchas veces no hay posibilidad de poderlas detectar con alguna previsión. Por ejemplo, el que tengas una enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Un aneurisma. Tú puedes tener un aneurisma toda tu santa vida y no pasar nada. Pero de pronto el aneurisma se cabrea con la vida y decide que se rompe y al romperse tienes un episodio de un dolor intenso de cabeza y patapún. Lo normal es que quedes seco ahí, sin derecho al pataleo. Es muy frecuente, ¿sí? De hecho, es bastante usual que en gente joven una muerte inesperada y muy rápida se lleva a la ruptura de un aneurisma. Pero es que no da síntomas, no te prevén, a no ser de que tú sepas que en tu familia ha habido gente que lo tenga, pues es una posibilidad para que haya que buscarlo. Por ejemplo, a mí me operaron de un aneurisma. ¿Sí? Y por eso tengo aquí una ventilación adicional por donde se me escapan las ideas con más facilidad. ¿Sí? Pero eso fue un hallazgo. Buscando otra cosa, nos encontramos con el aneurisma. ¿No? Pero otra que sí es muy usual y que puede ocurrir en deportistas, de los que llamamos los deportistas de fin de semana, que hagas un tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Por la carga muscular haces que las venas, ¿sí?, de algún momento dado se inflamen o se sobrecarguen, produciendo pequeños coagulitos que son los trombos, y esos trombos desprenderse y llegar al pulmón y producir un tromboembolismo pulmonar. O si de pronto estás tan de malas, que te llegue al cerebro y haces un tromboembolismo cerebrovascular, con lo cual también puede implicar que no va a ser una muerte súbita, rápida, sino que vas a entrar de pronto en una insuficiencia respiratoria aguda que te va a dejar de respirar y eso puede producir una insuficiencia cardíaca aguda, que es lo que finalmente va a hacer que te ponga otra. Aquí, antes de que sigas, yo me quiero centrar en la parte más de los aficionados, porque sí que es cierto que a nivel deportivo creo que después de que hubo una época en la que sí que hubo muchos casos, hubo varios casos que fueron muy sonados, parece que se ha frenado un poco. Comentábamos lo de Christian Eriksen, que gracias al desfibrilador pues ha vuelto a poder jugar y de hecho le salvó la vida la semana pasada o hace 2 porque también cayó desplomado. Quería hablarte del tema de los aficionados porque es cierto que en los últimos meses ha habido casos de... Claro, pero es que fíjate, Pablo, es lo que te decíamos, es que son episodios que tienen repercusión mediática muy llamativa. Pero ponte a la revista The Lancet, que es una de las más importantes en el cuerpo médico, dice que ha habido un aumento de la mortalidad en la muerte súbita en los últimos 10 años. De tal manera que se está incrementando un 3% anual desde el 2010. ¿Sí? Un 3% anual, no es poca cosa. ¿Sí? De tal manera que se han registrado 2.600.000 muertes en los últimos años, ¿sí?, por muerte súbita. ¿Sí? En España, ¿sí?, en los últimos 10 años ha habido 647.000 muertes por muerte súbita. Es una auténtica barbaridad. Y ha habido un incremento más en las mujeres que en los hombres. No se sabe exactamente por qué, pero puede ser porque como las mujeres ahora se han vuelto
masculinas en cierto aspecto, por ejemplo, toman trago igual que nosotros, fuman como un carretero igual que nosotros, y entonces esos factores de riesgo los factores de riesgo cardiovascular han hecho que aumente la posibilidad. También es que los síntomas en las mujeres, los síntomas cardíacos en las mujeres se manifiestan distinto que en los hombres, y eso puede atrasar o confundir el diagnóstico y no darle una atención oportuna. El hecho es que cada 2 minutos muere en Europa una persona por muerte súbita. Cada 2 minutos. Austria y Bélgica han logrado que disminuya la tasa de mortalidad, pero España y Alemania han hecho justo lo contrario, que suba la tasa de mortalidad. Claro, si al final es lo que comentaba, si no hay formación y los desfibriladores, pues no hay tantos o no se saben bien dónde están, es tiempo que se pierde. Ahora, ponte a pensar que en España, entre el 15 y el 20% de las muertes totales son muertes por muerte súbita, probablemente de origen cardíaco. Ahora, tengo aquí una lista larguísima. Pero si tú lo dices y vas reuniendo temas, pues la mayoría son cardíacos. Que la miocardía dilatada, que la hipertrófica, que la ritmogénica, que la valvulopatía, que la enfermedad coronariana. Son problemas de corazón. ¿Sí? Y hablando de esos problemas, hay mucho conspiranoico, ¿no? En este caso, que habla de que el aumento se debe en parte a las vacunas que nos tuvimos que inocular años atrás por la pandemia. Eso hace mucho que está científicamente superado, ¿sí? Pero tú suponte, dile al conspiranoico, vale, de acuerdo, acepto su argumento. ¿Cuánta gente puede morir por esa circunstancia? Pues digamos que el cálculo que han hecho los mismos conspiranoicos es de un 1%. Un 1%. Tú suponte que pones 1 millón de vacunas para proteger a la población. Y de ese millón de vacunas, un 1% va a producir el problema. Es decir, 10. O sea que la incidencia, por más de que fuese cierta, aunque fuese cierta, la incidencia o la desviación va a ser tan pequeña que nada. Ahora, de las muertes súbitas que tenemos al año en España, ¿sí? Un 40% son de deportistas jóvenes, ¿sí? Y de esos deportistas jóvenes, pues son para pacientes que tienen un problema cardíaco desconocido, ¿sí? Que teóricamente sufren la parada cardíaca mientras hacen deporte, pero que normalmente no es en el acto deportivo, sino casi siempre cuando ya están en reposo. Es decir, tú te pegas una carrera o te fuiste en la cicla 80 kilómetros y no sé qué, y cuando te bajas, es que patapum, te viene el problemita, ¿sí? En los mayores de 35 años, el problema más común es un infarto de miocardio, pero en los menores de 35 años son las enfermedades genéticas o familiares. Entre ellos se destaca uno que se llama el síndrome de Brugada, que es una arritmia cardíaca específica, ¿sí? Ahora, la mayoría de las enfermedades que son congénitas o cardíacas en esta gente joven, menores de 40, entran todavía dentro del grupo de enfermedades raras, ¿sí? Y que es difícil de hacerles un diagnóstico previo. Por eso que sí es importante saber si en la familia, en algún momento, alguien se murió súbitamente, hay que mantenerlo como un informe para profundizar en la exploración y el diagnóstico preventivo de estos pacientes. Pero si alguien muere súbitamente, es importantísimo hacerle una autopsia y que esa autopsia sea haciendo énfasis en la detección de errores congénitos o carga genética y en la autopsia de la exploración cardíaca para el que se murió, pero el resto de la familia está ahí y el resto de la familia carga con el mismo peso genético que el que se murió. Y entonces a esos hay que hacerles un seguimiento, ¿sí? Ahora, dice uno, ¿qué posibles desencadenantes puede haber? Pues ya sabemos, la actividad física, la carga genética, pero algunos fármacos también puede hacerlo. Entonces tú dices, bueno, pues ¿qué farmaquitos?
Curiosamente, algunos medicamentos para el control del corazón son capaces de hacerlo, algunos diuréticos, algunos antiinflamatorios también, pero el alcohol y el tabaco siguen siendo simplemente los más llamativos. De otras cosas que podemos hacer un remix importante, cocaína. La cocaína va a producir siempre un efecto cardíaco malo. ¿Por qué? Porque es un estimulante, porque produce hipertensión, porque puede producir taquicardia y puede producir una sobrecarga de la actividad cardíaca que puede hacer que el corazón o haga un infarto, porque no tiene tiempo suficiente de llenar las coronarias para que pueda oxigenarse a sí mismo, o entre en una taquicardia tan severa que se convierta o haga el mismo efecto de que si fuera una fibrilación. Yo he visto 2 casos de esos, me tocó, no te imaginas el susto que te pegas cuando estás tú, como estaba yo, en un pueblito por allá perdido en la sierra, y me llega un muchacho que se pegó 6 rayas de cocaína, que venía como una moto, que tenía una tensión de 250, 100 no sé cuánto, y una taquicardia de 200 y pico, y decía, este hijo de madre se me muere aquí, ¿no? Y a veces mientras nos llegaba la UBI móvil para trasladarlo a Ciudad Real, y mira, eso fue un sufrimiento para todo el mundo, que casi nos afecta a las coronarias a nosotros también. Casi infartáis en Casi, este caso. mira, ya te digo yo decía, ¡por Dios! Un poco una tabletica de nitroglicerina para mis coronarias, no para las de él, porque ya para qué. Pero bueno, salieron adelante, que eso también hay que decirlo. Nosotros, Camilo, que esta sección pues ha quedado bastante clara, nos hemos centrado sobre todo en ese núcleo joven, no en un problema que cada vez está afectando más en España porque no se está controlando, no se están tomando las medidas necesarias y también concienciar. ¿Tú haces deporte, Pablo? Sí. ¿Y eres deportista de diario o de fin de semana? Depende un poco del tiempo que también tenga. ¿Y cuándo te hiciste por última vez un electrocardiograma? No me lo he hecho nunca. Pues ves, ahí está el punto, justamente. Dentro de esas cosas rutinarias para la gente que hace deporte o deporte irregular, hay mínimo un electrocardiograma. Pues con este mensaje del doctor Camilo de hacernos un electrocardiograma y de cuidar esta formación y conocimiento sobre el corazón, que nos despedimos por hoy, tanto en la televisión como en Onda Cero Puerto Llano. Nos despedimos, muchas gracias por estar aquí, doctor. También agradecer a Pepe, que está ahí en el control, siempre el hombre silencioso. Como siempre, y nuestro público de eso hoy. es, hoy hemos tenido público que ha traído el doctor. Nosotros... Así, Gael, hacer así, eso, muy bien. Y nosotros que nos despedimos por hoy. El lunes recuerden que tienen Tertulia Ciudadana y nosotros el martes volvemos con más noticias y más información en Más de Uno Puerto Llano. Hasta luego. Hasta luego.